Bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, listos y ansiosos como yo para zambullirnos de cabeza en un nuevo chismecito jugoso, de esos que nos hacen olvidar la rutina y nos enganchan hasta el tuétano. Espero que estén tan preparados como yo porque hoy el tema es candente, un auténtico volcán a punto de erupcionar. Ha estado en boca de todos, dominando titulares y conversaciones, y honestamente me tiene completamente obsesionado. Hoy vamos a hablar de una pareja que, no me avergüenza admitirlo, nos robó el aliento a muchos. Una pareja que inundó las pantallas de una química tan palpable que parecía irradiar a través del televisor, que nos hizo creer en el amor verdadero, y que, de repente, ¡puf!, desapareció como un truco de magia mal ejecutado. Me refiero por supuesto a Kerem Bürsin y Hande Erçel, los rostros angelicales, los protagonistas indiscutibles de Love is in the Air, o como la conocimos con cariño en muchos rincones del planeta, Senkalkam. Sí, la parejita que nos embelesó con su romance ficticio, un romance que se sintió tan real que muchos creímos que había trascendido la ficción y florecido en la vida real. Hoy vamos a convertirnos en detectives del corazón, desmenuzando cada detalle, cada pista, cada susurro que nos permita armar el rompecabezas de su relación. Vamos a analizar todo lo que sabemos, todo lo que se rumorea en los pasillos de la farándula turca, y por supuesto, todas las teorías que circulan como pólvora sobre su repentina, abrupta e inesperada ruptura. ¿Por qué se cortó la transmisión, literalmente y figurativamente? ¿Qué turbulencias, qué tormentas, qué secretos ocultos se escondieron detrás de las cámaras para que ese cuento de hadas, que parecía escrito en el cielo, llegara a un final tan abrupto y descorazonador? Pero antes de que nos hundamos hasta el cuello en este mar de especulaciones, quiero recordarles, como buen youtuber, que le den like a este vídeo si el tema les enciende la chispa, que lo compartan con sus amigos, esos fans acérrimos de Kerem y Hande que están tan devastados como nosotros, y lo más importante, que se suscriban al canal. Activen la campanita, esa pequeña joya que les avisará cada vez que subamos contenido fresco, jugoso y por supuesto, lleno de chismecito, porque aquí siempre tenemos novedades para ustedes. Y ahora sí, sin más rodeos, sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, para entender la magnitud de este drama, la intensidad de este culebrón, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, como si estuviéramos rebobinando una cinta de vídeo. Love is in the Air no fue simplemente una serie exitosa, fue un boom mundial, un fenómeno cultural que arrasó con todo a su paso. La serie conquistó corazones en muchísimos países, incluyendo España, donde la pasión por las telenovelas turcas es casi una religión, y Latinoamérica, donde Eda y Serkan se convirtieron en nombres familiares. Y gran parte de ese éxito arrollador se debió a la innegable, ineludible, magnética química que existía entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus personajes, Eda Yildiz y Serkan Bolat, eran adorables, divertidos, complejos y sobre todo, increíblemente creíbles en su romance. Nos hacían reír, llorar y suspirar con cada escena. Y esa credibilidad, amigos míos, esa sensación de que lo que estábamos viendo era real, fue lo que alimentó los rumores, las conjeturas, las especulaciones de que la relación había trascendido la pantalla, que el amor había florecido entre toma y toma, entre guión y guión. Empezaron a circular fotos de ellos juntos fuera del set, en restaurantes, paseos por la ciudad, incluso escapadas a lugares paradisíacos. Comentarios sospechosos en redes sociales, emojis reveladores, miradas cómplices durante entrevistas. Pequeños detalles aparentemente insignificantes, que sumados, hacían pensar que efectivamente el amor había hecho de las suyas y había flechado a estos dos jóvenes talentosos. Y la verdad es que como fans, nos encantaba la idea. Era como ver un cuento de hadas hecho realidad, una confirmación de que el amor verdadero podía existir, incluso en el frío y calculador mundo del espectáculo. Luego llegó la confirmación oficial, el anuncio que estábamos esperando con ansias. Kerem y Hande decidieron hacer oficial su relación con unas fotos preciosas desde las Maldivas, ese Edén tropical que parecía el escenario perfecto para su amor. Imagínense la emoción. Las redes sociales explotaron, los fans enloquecieron, el mundo entero contuvo la respiración. Parecía que todo era perfecto, que habían encontrado la fórmula de la felicidad eterna. Eran jóvenes, exitosos, increíblemente guapos y, lo más importante, estaban enamorados. Los titulares de las revistas del corazón no hablaban de otra cosa. Se convirtieron en la pareja del momento, la personificación del romance, la envidia de muchos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la perfección es una ilusión y la felicidad es efímera, la luna de miel no duró para siempre. De repente, como una sombra que se cierne sobre un día soleado,
los rumores de crisis empezaron a surgir, como una plaga silenciosa que se extendía sin control. Ya no se veían tantas fotos juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, las apariciones públicas se volvieron escasas y empezaron a circular noticias sobre supuestas discusiones, desacuerdos irreconciliables y tensiones crecientes. Los fans alarmados empezaron a atar cabos, a buscar señales de que todo estaba bien, pero el silencio era ensordecedor. Finalmente la bomba explotó. Se confirmó la ruptura. El sueño se había roto en 1000 pedazos. Y ahí fue cuando la pregunta que todos nos hicimos, la interrogante que resonó en todos los rincones del planeta, fue ¿qué pasó? ¿Por qué se acabó el amor tan rápido? ¿Dónde se torció el camino? ¿Qué demonios sucedió para que esta historia de amor, que parecía escrita por los dioses, llegara a un final tan abrupto y descorazonador? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso, en la zona gris de las especulaciones, porque las razones oficiales nunca se revelaron. Ni Kerem ni Hande, fieles a su estilo reservado, hicieron declaraciones públicas sobre los motivos de su separación. Prefirieron el silencio, la discreción, el hermetismo. Y eso, por supuesto, dio pie a un sinfín de teorías, conjeturas y especulaciones que han mantenido a los fans en vilo durante meses. Una de las teorías más populares, la que más se repite en los foros de Internet y en las conversaciones de café, es que la presión mediática fue demasiado para ellos. Recordemos que ambos son figuras públicas muy importantes en Turquía, celebridades de primer nivel con una legión de fans que los siguen a todas partes. Su relación fue constantemente vigilada y analizada por la prensa, por los paparazzi, por los fans y por los haters. Cada uno de sus movimientos era escrutinado al milímetro. Quizás tanta atención, tanto escrutinio, terminó por desgastar la relación, por ahogar el amor en un mar de expectativas y exigencias. Otra teoría, igualmente plausible, apunta a posibles diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Se dice que Hande, ambiciosa y talentosa, tenía la intención de centrarse en su carrera internacional, de conquistar Hollywood, de probar suerte en otros mercados. Mientras que Kerem, más arraigado a sus raíces, prefería seguir trabajando en Turquía, consolidar su carrera en su país natal y explorar otras facetas de su talento. Estas ambiciones distintas, estos caminos divergentes, pudieron haber creado tensiones y, finalmente, llevar a la ruptura. También se rumoreó sobre la intromisión de terceras personas, como en todo buen culebrón. No faltaron los rumores de supuestas infidelidades por parte de ambos, de romances secretos, de encuentros furtivos. Sin embargo, estas acusaciones nunca fueron confirmadas y se mantienen en el terreno de la especulación, alimentadas por la sed de morbo de algunos medios y por la imaginación desbordada de algunos fans. Otra posible causa, y esta es una teoría que me parece bastante plausible, es que la relación simplemente siguió su curso natural. A veces las relaciones se acaban por más que nos duela como fans, por más que queramos que duren para siempre. El amor no es eterno, es un sentimiento volátil que puede desvanecerse con el tiempo. Quizás la llama del amor se apagó gradualmente como una vela que se consume lentamente y ambos decidieron que lo mejor era seguir caminos separados, buscar la felicidad en otro lugar. Además, es importante recordar que ambos son jóvenes, que están en un momento de sus vidas en el que están descubriendo quiénes son, qué quieren y hacia dónde se dirigen. Están en plena evolución, en constante cambio. Es posible que con el tiempo se hayan dado cuenta de que no eran el uno para el otro, que sus caminos eran incompatibles, que sus personalidades no encajaban. Pero dejando de lado las teorías y las especulaciones, lo que sí es cierto, lo que es innegable, es que la ruptura de Kerem y Hande fue un golpe duro para muchos de sus fans. Era como si un pedacito de magia se hubiera roto, como si un sueño se hubiera desvanecido en el aire. Muchos se sintieron decepcionados al ver que el cuento de hadas no había tenido un final feliz, que el amor verdadero no siempre triunfa. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, la duda que nos carcome por dentro, es ¿qué ha sido de ellos después de la ruptura? ¿Cómo han lidiado con el dolor? ¿Han encontrado el amor de nuevo? Hande Erçel ha seguido enfocada en su carrera como actriz y modelo. La hemos visto en nuevas series, en campañas publicitarias de marcas prestigiosas y en eventos de alfombra roja. Ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, protegiendo su intimidad del escrutinio público. Aunque recientemente los rumores la han relacionado con otro actor turco, alimentando la esperanza de algunos fans de que haya encontrado el amor de nuevo. Kerem Bürsin también ha continuado trabajando en proyectos actorales.
Ha participado en series y películas, explorando diferentes géneros y personajes. También ha incursionado en la producción, demostrando su versatilidad y su ambición. Al igual que Ande, ha sido bastante reservado con su vida privada, evitando hablar sobre su ruptura y centrándose en su trabajo. Lo que sí podemos decir con certeza es que ambos han demostrado ser profesionales y que han sabido manejar la situación con madurez y elegancia. A pesar de la ruptura, no se han dedicado a criticarse mutuamente, a generar polémica o a alimentar el drama. Han preferido mantener el silencio, respetar la privacidad del otro y seguir adelante con sus vidas. Y es que al final del día son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Son seres humanos que merecen respeto y comprensión. Tienen derecho a rehacer sus vidas, a buscar la felicidad donde la encuentren y a proteger su intimidad del ojo público. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo cada una de las teorías que hemos mencionado, como si fuéramos detectives forenses examinando la escena del crimen. Empecemos por la presión mediática. ¿Realmente pudo ser tan fuerte como para acabar con una relación? La verdad es que sí. La presión mediática puede ser devastadora para cualquier relación, especialmente para aquellas que están expuestas al escrutinio público. Cada movimiento es analizado, cada palabra es interpretada, cada foto es diseccionada y cada gesto es amplificado. Imaginemos por un momento lo que debe ser vivir así, con la constante sensación de estar siendo observado y juzgado. Es agotador, extenuante, sofocante. Y es comprensible que en algún momento esa presión termine por afectar la relación, por crear tensiones y por socavar la confianza. Además, la prensa, en su afán por generar noticias y atraer lectores, a menudo tiende a exagerar las cosas, a crear dramas donde no los hay y a inventar historias para alimentar el morbo. Un simple malentendido puede convertirse en una gran pelea en los titulares de las revistas. Y eso obviamente genera estrés, ansiedad y frustración en la pareja. En el caso de Kerem y Ande, la presión mediática fue especialmente intensa debido a la popularidad de Love is in the Air. Su romance ficticio generó una gran expectativa en el público, que esperaba que la relación en la vida real fuera igual de perfecta, de idílica, de mágica. Y eso obviamente es una carga muy pesada para cualquier pareja. Ahora hablemos de la teoría de las diferencias en sus planes de futuro. ¿Es posible que sus ambiciones profesionales hayan sido un factor determinante en la ruptura? También es muy probable. Es común que en una relación, las personas tengan diferentes objetivos, aspiraciones y prioridades. Y cuando esos objetivos son incompatibles, cuando esas aspiraciones chocan y cuando esas prioridades se contradicen, la relación puede verse afectada. En el caso de Ande, su carrera ha ido en ascenso constante. Ha participado en proyectos internacionales, ha colaborado con marcas de renombre y ha demostrado tener un gran talento y un carisma innegable. Es comprensible que quiera seguir explorando nuevas oportunidades, que quiera expandir sus horizontes y que quiera probar suerte en otros mercados. Kerem, por su parte, también es un actor exitoso y reconocido en Turquía. Sin embargo, parece que prefiere seguir trabajando en su país natal, consolidar su carrera allí y explorar otras facetas de su talento, como la producción. Estas diferencias en sus ambiciones profesionales pudieron haber creado tensiones y desacuerdos en la pareja. Quizás ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder en sus planes, a sacrificar sus sueños o a renunciar a sus aspiraciones. Y eso, finalmente, llevó a la ruptura. En cuanto a los rumores de infidelidades, es importante señalar que no hay pruebas concretas que los confirmen. Son solo especulaciones que circulan en la prensa y en las redes sociales, alimentadas por la sed de morbo y la imaginación desbordada de algunos. Es cierto que en el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidades son muy comunes. Pero no siempre son ciertos. A veces son solo inventos de la prensa para generar polémica, para vender revistas y para atraer lectores. En el caso de Kerem y Ande, no podemos afirmar ni negar que haya habido infidelidades. Lo único que sabemos con certeza es que la relación se acabó. Y las razones de la ruptura pueden ser muchas y variadas, y es posible que nunca lleguemos a conocer la verdad. Finalmente llegamos a la teoría de que la relación simplemente siguió su curso natural. Como ya mencionamos, a veces las relaciones se acaban, por más que nos duela como fans, por más que queramos que duren para siempre. El amor es algo muy complejo, misterioso y difícil de entender. A veces sentimos una gran conexión con alguien al principio, una atracción irresistible, un magnetismo inexplicable.
Pero con el tiempo esa conexión se desvanece, esa atracción se atenúa y ese magnetismo desaparece. Y no siempre hay una razón clara para explicarlo. Es posible que Kerem y Ande se hayan enamorado durante el rodaje de Love is in the Air, que hayan sentido una conexión especial y que hayan creído que estaban destinados a estar juntos. Pero con el tiempo se hayan dado cuenta de que no eran el uno para el otro, que sus caminos eran diferentes y que sus vidas no encajaban. Quizás la llama del amor se apagó gradualmente como una vela que se consume lentamente y ambos decidieron que lo mejor era seguir caminos separados, buscar la felicidad en otro lugar. Y eso no significa que haya habido un culpable, que alguien haya hecho algo mal o que la relación haya sido un fracaso. Simplemente las cosas no funcionaron. Y es importante aceptarlo, aprender de la experiencia y seguir adelante con nuestras vidas. En definitiva, la ruptura de Kerem y Ande es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Las razones de la separación pueden ser muchas y variadas, y es posible que nunca lleguemos a conocer la verdad. Lo importante es recordar que ambos son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Tienen derecho a rehacer sus vidas, a buscar la felicidad donde la encuentren.